Voy a hablar de cultura europea y americana, en el ámbito bueno, europeo y luego en América, algunos ejemplos de Estados Unidos y algún ejemplo en Hispanoamérica. He hablado anteriormente de la lengua hispanohablante, es decir, de España y el resto de países en Hispanoamérica, incluso también algún ejemplo en Portugal, es decir, dentro del mundo al final peninsular e iberoamericano. En este caso voy a hablar de Europa y de Estados Unidos y algún ejemplo en América del Sur. El recorrido histórico desde la Edad Moderna en Europa, Max Richtlelich fue pintor austriaco, trabajó en Salzburgo, en el taller de Pacher e influyó en la escuela de Danubio. La obra es La adoración de los magos de 1489. Uno de los escritores más importantes en la época final, justo que dio el comienzo al Renacimiento, ese periodo en el cual se recuperó los ideales greco-latinos y que se trasladaron a la Europa renacentista. Vale que la antropología está más relacionada con el mundo científico, pero también tiene relación con las ciencias sociales. Max Gluckman fue antropólogo británico, realizó trabajos de campo en Zululandia entre 1936 y 1938, también en Rhodesia del Norte, que lo que hoy es Zambia, y entre los Roset y Baroset entre 1940 y 1947, sobre cuyos problemas de justicia y de jurisprudencia escribió dos estudios, entre 1961 y 1965. Una de sus obras es Política, Derecho y Ritual en la Sociedad Tribal de 1965. Un antropólogo que al final, bueno, pues estudió las sociedades tribales, cómo era su evolución política, el derecho, el ritual, que es al final un estudio que debemos de comprender porque, claro, si no entendemos la prehistoria, no vamos a saber cómo el ser humano y la evolución de nuestra especie ha ido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, muchos arqueólogos, antropólogos han realizado trabajos sobre estudios al final, no solo en la prehistoria, sino también en el ámbito de otro continente, como puede ser el africano. El arte contemporáneo francés es primordial en la historia europea artística como occidental. André Lussard fue arquitecto y urbanista francés, su hermano fue Jean Lussard, su lenguaje arquitectónico marcado por los intereses sociales y por un lenguaje funcionalista alcanzó su máxima expresión en la casa Hugenblatt 1926 en París y en el grupo escolar Karl Marx 1930 en Villejuif. Un arquitecto importante, no tan conocido en España, pero muy conocido a nivel europeo y que su huella bueno, pues es primordial para entender al final cómo es el lenguaje arquitectónico del propio arquitecto francés. Otto Ruhl fue uno de los personajes más importantes en el ámbito de la pedagogía germana. Además de ser pedagogo, como he dicho, fue escritor y político. Fue diputado socialista en 1912, donde adoptó una postura pacifista en torno a la Primera Guerra Mundial. 7 años más tarde se afilió al Partido Comunista, se dio de baja a los 2 años, en el 1921, y a partir de ahí comenzó su carrera literaria. Realizó una obra que es Karl Marx, de 1928, una biografía sobre uno de los pensadores más importantes de la era contemporánea en la filosofía europea. La literatura noruega es primordial para comprender. Es verdad que es muy importante y está extendida por todo el ámbito europeo, pero que en el ámbito español no ha llegado y no se conoce. Muchas figuras dentro del ámbito de la escritura, la filosofía, la historia o en el ámbito artístico. Sigurd Hoel fue escritor, crítico, periodista y además también profesor noruego. Se unió al grupo Mod Dag de Erling Fahl. Y ahí, bueno, ya también comenzó a difundir ideas de dos de los personajes más importantes en el ámbito de la psicología y de la filosofía. Uno es Sigmund Freud y el otro Marx. Bueno, Freud fue por el psicoanálisis y el Marx el marxismo-comunismo. Y la obra de Joel es El camino del fin del mundo de 1933. Una figura importante y que debemos de conocer en la literatura europea. La filosofía griega, todos conocemos al final a Sócrates, Platón y Aristóteles, que fue la cuna del pensamiento de la filosofía occidental, que luego se trasladó a Roma con Séneca, todo ello. Bueno, pues también ha habido filósofos griegos en la era contemporánea, como el siglo XIX, siglo XX y en la actualidad. Costas Papaiannou
Fue filósofo griego de ideología comunista, participó en la resistencia ateniense en 1944 y al finalizar la Segunda Guerra Mundial se exilió en París, luego se acercó a la ideología hegeliana y la obra es La crisis del marxismo de 1954. El filósofo griego Noun al principio fue comunista, estuvo activo en la resistencia contra, la resistencia contra Alemania y luego se marchó a París y cambió de pensamiento. Así que bueno, más o menos una de sus obras es La crisis del marxismo. El pensamiento en América o en Hispanoamérica. Carlos Astrana fue filósofo argentino, profesor en las universidades de Buenos Aires y La Plata, y seguidor del filósofo alemán Hegel. La obra es La ética formal y los valores de 1938. Estados Unidos es la principal potencia del mundo occidental a finales del siglo XVIII, en 1783, cuando se convirtió en uno de los principales estados más poderosos de la cultura europea y occidental. Y también destacaron grandes intelectuales, escritores. Max Eastman fue escritor estadounidense ligado en principio a las ideas socialistas y la obra es Amor y Revolución de 1965. George Steiner fue intelectual, ensayista y crítico literario estadounidense de origen alemán, considerado uno de los más brillantes de la cultura europea y figura fundamental de los estudios de la literatura comparada. Una de sus obras es Lengua y Silencio de 1967. Si Eastman estuvo ligado al pensamiento socialista, Steiner fue uno de los más brillantes intelectuales en el ámbito europeo, dentro de la cultura. Y además, él fue una figura fundamental o primordial en los estudios de la literatura comparada. Huella que debemos de comprender y que son muy conocidos ambos en la cultura anglosajona y europea, menos en la española. Los historiadores cuentan los sucesos del pasado para comprender el presente y para que se llegue en las mejores condiciones o sea lo más fácil y sencillo el futuro para las siguientes generaciones. La historia es primordial, que debemos de comprenderla, porque si no hay historia o no hay cultura, es imposible entender al final la historia de, por ejemplo, España o de cualquier país europeo o fuera de Europa. Edward Hallett Carr fue historiador y diplomático británico, miembro de la carrera diplomática entre 1916 y 1940. Dos fechas además, porque en 1916, 2 años después de la Primera Guerra Mundial, y en 1940 es cuando estuvo el propio Hallett Carr, siendo diplomático. Porque en 1940 llevaban un año Europa tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania sobre Polonia, la declaración de guerra británica y francesa al régimen alemán. Y también vivió el periodo de entreguerras, que es justo el final de la Primera Guerra Mundial, con la crisis económica el crack de 1929, con la subida de regímenes dictatoriales de izquierdas y derechas por todo el continente europeo. Y después de ser diplomático se dedicó al estudio y la enseñanza de la historia. La obra es Historia de la Rusia Soviética de 1950 hasta 1978, que estuvo casi 30 años con esa obra. Es decir, que fue una obra además que es importante y bueno, pues al final, cómo era la Rusia en el ámbito soviético. Dos pensadores en el ámbito francés. Celestin Freinet fue pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica del marco llamado la Nueva Escuela. A los 18 años ya era maestro, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial no pudo realizar las tareas docentes cuando finalizó sus propios estudios, ya que fue llamado en 1916 a luchar al frente, y además en el frente acabó herido, y la obra es Tipografía en la escuela. Auguste Cornut fue filósofo e historiador francés, mezcló pensamiento con historia. Marxista militante, y escribió la obra Karl Marx y Friedrich Engels, en la cual estuvo de 1955 hasta 1970, aunque es una obra del propio Cornut que se encuentra inacabada. Continuó con el pensamiento más reciente en Francia. Jean Baudrillard fue sociólogo y ensayista, es decir, que unió el pensamiento o la sociología, que es el estudio al final del comportamiento humano, y el ensayo, que es arte, es decir, unir pensamiento y arte, primordial para comprender la historia del siglo XX en Europa y en Francia. Estudió filología en la Sorbonne, fue profesor en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en París, Nanterre. Alternó la docencia con la traducción, vertió al francés obras de Marx y de dramaturgos como Brecht y Weiss, y con la crítica literaria que desarrolló en publicaciones como Le Temps Moderne, que esa propia
revista estuvo dirigida por uno de los filósofos más importantes del siglo XX, como es Sartre, aunque bueno, también podría nombrar a Heidegger o a Foucault. Y participó en la fundación de la revista Utopie con Barthes. La obra es la génesis ideológica de las necesidades de 1969, es decir, que Baudrillard al final lo que hizo fue ser docente, pero unir también el ámbito artístico. Pues traducir obras, convirtió el francés más de dramaturgos como Berts y Weiss o la crítica literaria en la revista Le Temps Modernes, que al final la dirigió uno de los filósofos más importantes del siglo XX, como fue Sartre, y participó en otra revista Utopie con Barthes. Roger Garoudi fue filósofo y político francés. Cursó estudios universitarios en Marsella y en Aix-en-Provence y se doctoró en filosofía por la Sorbona en París. En 1933 militó en el Partido Comunista Francés, de cuyo comité central pasó a formar parte en 1945, es decir, 12 años después, justo cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, en 1933, lo comento, subió Hitler al poder en Alemania. También fue miembro de la Asamblea Nacional entre 1945 y 1951, el periodo de máxima tensión entre las dos principales potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en el periodo de la Guerra Fría, y también del Senado entre 1959 y 1962, que además ahí hubo una crisis de los misiles de Cuba, esa crisis que hubo en el continente americano. En 1953 se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Moscú con la brillante tesis Teoría Materialista del Conocimiento. Destacó como miembro del Politburó del Partido Comunista Francés desde 1956 y fundó y dirigió el prestigioso Centro de Estudios e Investigaciones Marxistas. La obra es Perspectivas del Hombre de 1959. Garoudi fue un militante comunista, aunque no le gustó cuando los soviéticos, la Unión Soviética, invadió Checoslovaquia. Al final le echaron de el propio Partido Comunista y bueno, se convirtió en una figura independiente en el ámbito político, aparte de ser uno de los filósofos más importantes y recientes de la cultura francesa y europea. La cultura germana es primordial para comprender la evolución no solo de Alemania, sino de todo el continente europeo. Ferdinand Freiligrath fue poeta germano, comenzó a escribir baladas románticas, pero en 1841 cambió su ideario artístico porque ya comenzó con esa poesía de carácter político, de la que reunió principales cantos de la obra en Profesión de Fe de 1844 y además participó y conoció a Marx en una de las revistas donde colaboró en la New Renaissance Zeitung. Y hay que decir que la cultura germana es primordial para comprender la historia europea, porque hay dos culturas, la francesa y la germana, que tuvo mayor repercusión en todo el ámbito europeo, e incluso también en español, que la anglosajona, que es más la cultura anglosajona es mucho más analítica. La cultura germana francesa es más ideal, es diferente, pero ambas bueno, se unen en la cultura del viejo continente. He hablado de un historiador anglosajón, concretamente británico. Voy a hablar de un historiador germano, Franz Marin, que aparte de ser historiador, fue historiador también fue periodista germano. De origen pequeño burgués, a lo largo de su juventud se orientó hacia posturas radicales de izquierdas. Militó en la Unión Sindical de los Trabajadores Alemanes de La Salle y entre 1883 y 1888 fue redactor del periódico Berliner Volkszeitung. Y además publicó una obra, Carlos Marx y los primeros tiempos de la Internacional de 1918. Bueno, de los historiadores, incluso pensadores, son cercanos al pensamiento marxista, de los que estoy hablando en este momento. Y además hay que recordar que la historia y los historiadores lo que hacemos es llevar a cabo estructuras del pasado para comprender y hacer más sencilla la población, bueno, la historia presente y también el futuro. La sociología austríaca es primordial para comprender no solo Austria o la historia de Austria, sino también el pensamiento sociológico europeo. Joseph Alois Schumpeter fue sociólogo y economista austriaco. Inició su formación superior donde fue discípulo de von Weisser y de von Barker, destacados representantes de la escuela marginalista austriaca. Schumpeter se marchó a Gran Bretaña, donde continuó sus estudios en 1907, se convirtió en ministro en 1919, o bueno, fue ministro, sí, y se dedicó principalmente a la enseñanza, donde fue profesor en Bonn
y en Harvard. Bonn es una de las ciudades más importantes de Alemania, al igual que Harvard. Y Bonn, esto lo comento que yo soy historiador, os lo digo para que os acordéis y lo sepáis, fue la capital de la Alemania Occidental, la República Federal Alemana, la aliada de Estados Unidos, no la República Democrática Alemana, no, la Alemania Oriental, que Alemania Oriental era aliada de la Unión Soviética y la capital de la Alemania Oriental era Berlín, porque cuando se dividió y se fraccionó Alemania y Berlín, se dividió en cuatro, y como se hizo con Austria y Viena, aunque Austria al final no quedó dividida en dos, sí Alemania. En 1962 se instaló en Estados Unidos definitivamente Schumpeter. Y una de las obras es Capitalismo, Socialismo y Democracia de 1942. Por eso es importante comprender, porque el capitalismo, desde que nació en el siglo XVIII, igual que el socialismo y la democracia, son términos que se escuchan en el día a día en el mundo bueno, pues, del periodismo, como en otros ámbitos de las ciencias sociales. Y bueno, la literatura portuguesa, algo que deberíamos de conocer en España y que ni conocemos quien fue Antero de Quental, que fue poeta portugués, que pasó del romanticismo a la poesía de compromiso social, por lo que fue considerado un hito en la renovación de las letras, bueno, portuguesas o lusas. La obra es Primavera Romántica de 1872. El último escritor es primordial para comprender lo que es la historia de Portugal y de nuestro vecino. Y además es que sabemos tan poco de Portugal en España que es que poca historia sabemos. No sabemos ni quién bueno, cuando cayó la dictadura de Salazar, que bueno, Salazar cayó antes, pero bueno, cuando cayó toda esa dictadura lusa en el año 1974, no sabemos nada, o incluso de Grecia o de Italia, vamos, tenemos esa relación. Y sabemos, bueno, en España bueno, se habla más incluso de otras cosas, que es verdad que también hay que hablar, porque oye, también lo que está pasando en otros países de América del Sur es muy grave y además las relaciones que tenemos con la lengua y siendo hermanos hispanohablantes en todo el ámbito o todo el territorio de Iberoamérica, pues es también algo que es cercano. Pero bueno, yo lo que comento es que no conocemos mucho de Portugal, de Grecia, de Italia, y eso que son países al final que están más cerca y son nuestra cultura mediterránea. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y os ha gustado este vídeo relacionado con las ciencias sociales europeas desde el periodo de la Edad Moderna hasta la edad contemporánea, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito que soy historiador. Finalizo y comento que nos vemos en el próximo vídeo.